Porque, a pesar de tenerlo todo, sentimos que la felicidad se nos escapa. El budismo ofrece una perspectiva profunda. El sufrimiento surge del apego y el deseo. Aunque poseamos bienes materiales y logros, el anhelo constante de más o el miedo a perder lo que tenemos nos impide ser verdaderamente felices. Buda enseñó que la clave está en desapegarse de todo cuanto nos rodea. Al liberarnos de estos apegos y vivir en el presente, podemos experimentar una felicidad genuina y duradera. La verdadera satisfacción no proviene de lo externo, sino de cultivar una mente serena y equilibrada. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo el budismo puede ayudarte a encontrar la felicidad que tanto buscas? La naturaleza del sufrimiento según el budismo. Desde el punto de vista budista, el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana. Buda lo llamó dukkha, una palabra que va más allá del dolor físico o emocional y abarca la insatisfacción constante que sentimos en la vida. Aunque tengamos éxito, amor o riqueza, siempre hay un vacío, una sensación de que falta algo. Para entender esto mejor, Buda nos dejó las 4 nobles verdades. La primera es que el sufrimiento es universal. Todos, en algún momento, enfrentamos dolor, pérdida, enfermedad o incertidumbre. La segunda verdad nos dice que este sufrimiento tiene una causa, nuestro apego y nuestros deseos. Queremos que todo sea perfecto, que nada cambie, que lo placentero dure para siempre, pero la realidad es que todo es impermanente. Imagina que consigues el trabajo de tus sueños o la pareja ideal. Al principio, la felicidad es intensa, pero con el tiempo surgen preocupaciones. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no es tan bueno como imaginaba? El miedo y la ansiedad aparecen porque nos aferramos a la idea de que la felicidad depende de algo externo. El budismo nos muestra que el problema no es la vida misma, sino nuestra relación con ella. No sufrimos porque algo malo nos pase, sino por cómo reaccionamos ante ello. Apegarnos a la juventud, al éxito o incluso a las personas nos hace vulnerables al sufrimiento, porque todo cambia y nada dura para siempre. Este conocimiento nos lleva a una pregunta fundamental: si el sufrimiento es parte de la vida, ¿cómo podemos liberarnos de él? Ahí es donde entra la tercera noble verdad: hay una salida. Y la cuarta nos ofrece el camino para alcanzarla. En el siguiente capítulo exploraremos en profundidad cómo el apego y el deseo nos atrapan en un ciclo interminable de insatisfacción. El origen del sufrimiento. El apego y el deseo. Si el sufrimiento es universal, ¿qué lo causa exactamente? Según Buda, la raíz del sufrimiento está en el apego y el deseo. Queremos cosas, experiencias, personas, reconocimiento, éxito, estabilidad, y cuando no las conseguimos, sufrimos. Pero incluso cuando las logramos, el miedo a perderlas nos atormenta. Imagina que compras un coche nuevo. Al principio, sientes felicidad y satisfacción, pero con el tiempo aparece el miedo: ¿y si me lo roban? ¿Y si se daña? ¿Y si ya no es suficiente y quiero uno mejor? Este ciclo de querer, conseguir y temer perder es interminable y nos mantiene atrapados en la insatisfacción. El apego no solo se da en lo material. Nos apegamos a personas, creencias, emociones y hasta nuestra propia identidad. Nos identificamos con lo que somos, nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra historia. Pero todo eso está en constante cambio. La vida nunca se detiene, y cuando nos aferramos a algo que inevitablemente cambiará, estamos preparando el terreno para el sufrimiento. El deseo en sí mismo no es malo. Querer mejorar, aprender o evolucionar es natural. El problema surge cuando el deseo se convierte en una obsesión y nuestra felicidad depende de que se cumpla. En el budismo, esto se llama tanha, que significa sed. Es un anhelo insaciable que nunca se apaga, porque siempre queremos más. Para liberarnos de este sufrimiento, debemos aprender a soltar. Pero, ¿cómo hacerlo sin caer en la indiferencia? La clave está en el equilibrio. Se trata de disfrutar sin aferrarnos, de amar sin poseer, de vivir sin miedo a perder. Aquí es donde entra en juego el noble sendero óctuple, la guía que Buda dejó para liberarnos de este ciclo de insatisfacción. En el próximo capítulo, exploraremos cómo podemos aplicarlo en nuestra vida para alcanzar la verdadera paz interior.
El noble sendero octuple. El camino hacia la liberación. Si el sufrimiento nace del apego y el deseo, ¿cómo podemos liberarnos de él? Buda nos dejó un mapa claro, el noble sendero octuple. Este camino no es una serie de reglas impuestas, sino una guía práctica para transformar nuestra mente y nuestra vida. El primer paso es la visión correcta. Significa comprender que todo es impermanente y que el sufrimiento proviene de nuestro apego. No se trata de resignación, sino de aceptar la realidad tal como es. Cuando entendemos que nada dura para siempre, aprendemos a vivir con mayor tranquilidad. El segundo es la intención correcta, que implica dirigir nuestra vida con compasión y desapego. En lugar de actuar movidos por el ego, buscamos el bienestar de todos los seres. Esto nos lleva a la palabra correcta, que consiste en hablar con verdad, amabilidad y respeto, evitando la mentira, la crítica destructiva o el chisme. El cuarto paso es la acción correcta. No es solo evitar el mal, sino hacer el bien. Tratar a los demás con respeto, no dañar a ningún ser vivo y actuar con integridad. Esto se complementa con el modo de vida correcto, que significa ganarnos la vida de manera ética, sin explotar ni dañar a otros. Luego está el esfuerzo correcto, que implica cultivar pensamientos positivos y abandonar los negativos. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de alimentar la paz en nuestra mente y no dejar que el enojo, la avaricia o el miedo nos controlen. El séptimo paso es la atención plena. Estar presentes en cada momento, sin perdernos en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Es aprender a experimentar la vida con plena conciencia, sin juzgar ni resistir lo que ocurre. Por último, la concentración correcta nos habla de la meditación, la herramienta que nos ayuda a calmar la mente y ver la realidad con claridad. Este camino no es un destino, sino una práctica constante. No se trata de ser perfectos, sino de avanzar con paciencia. En el siguiente capítulo, veremos cómo aplicar el desapego en la vida cotidiana para experimentar una paz más profunda y estable. El desapego en la vida cotidiana. El desapego no significa renunciar a todo ni vivir sin emociones. No es indiferencia, sino libertad. Es la capacidad de amar sin poseer, de disfrutar sin depender y de vivir sin miedo a perder. En nuestra vida diaria, el apego se manifiesta de muchas formas. Nos aferramos a objetos materiales, relaciones, expectativas, incluso a nuestras propias opiniones. Cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos. Cuando alguien nos decepciona, sufrimos. El desapego nos enseña a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Imagina que sostienes un puñado de arena en tu mano. Si la aprietas con fuerza, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si la sostienes suavemente, permanece en tu mano. Así es el desapego, no es soltarlo todo, sino sostenerlo sin ansiedad. Una forma de practicarlo es con la gratitud. En lugar de dar por sentado lo que tenemos, aprendemos a apreciarlo sin miedo a perderlo. Disfrutar el presente sin obsesionarnos con el futuro nos ayuda a vivir con más ligereza. Otro aspecto clave es el manejo de las emociones. A veces nos apegamos al enojo, al rencor o incluso a la tristeza. Creemos que somos nuestras emociones, pero en realidad solo son estados temporales. Observarlas sin identificarnos con ellas nos da paz. También es importante soltar el control. La vida es impredecible, y cuando aceptamos que no podemos controlar todo, dejamos de sufrir por lo que no está en nuestras manos. El desapego es una práctica diaria. No se trata de cortar lazos con el mundo, sino de relacionarnos con él desde la libertad, no desde la dependencia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la meditación y la atención plena nos ayudan a fortalecer esta actitud y encontrar una felicidad más auténtica. La importancia de la meditación y la atención plena. La mente es como un océano. En la superficie, las olas representan nuestros pensamientos, emociones y preocupaciones. Pero en las profundidades, el agua permanece en calma. La meditación nos ayuda a sumergirnos en esa calma interior, permitiéndonos ver la realidad con claridad y serenidad.
El budismo enseña que la meditación es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del sufrimiento. Nos ayuda a entrenar la mente para vivir en el presente, sin quedar atrapados en el pasado ni ansiosos por el futuro. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos. Una de las prácticas esenciales es la atención plena. Se trata de estar plenamente presentes en cada momento, sin juzgar ni reaccionar de inmediato. Por ejemplo, cuando comemos, en lugar de hacerlo con prisa o distraídos con el teléfono, podemos saborear cada bocado, sentir su textura, notar su aroma. Al hacerlo, convertimos un acto simple en una experiencia consciente. La atención plena también nos ayuda a manejar nuestras emociones. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la ira o la tristeza, aprendemos a observarlas y entenderlas sin dejarnos arrastrar por ellas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de experimentarlo con conciencia y sin apego. Otra práctica clave es la meditación en la respiración. Al enfocarnos en el ritmo natural de nuestra respiración, entrenamos la mente para volver al presente cada vez que se dispersa. Con el tiempo, esta práctica nos da mayor claridad mental y reduce el estrés y la ansiedad. La meditación y la atención plena no son prácticas aisladas, sino hábitos que podemos integrar en nuestra vida cotidiana. Caminar con consciencia, escuchar con atención, hacer cada actividad con presencia. Todo se convierte en una oportunidad para cultivar la paz interior. Ahora que entendemos la importancia de estas prácticas, en el próximo capítulo veremos cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas para alcanzar una felicidad auténtica y duradera. ¿Cómo romper el ciclo de la insatisfacción? Si observamos nuestra vida con atención, nos damos cuenta de que siempre estamos persiguiendo algo. Queremos una mejor casa, más dinero, una relación perfecta, reconocimiento, estabilidad. Creemos que cuando lo consigamos, entonces seremos felices. Pero en cuanto alcanzamos una meta, aparece otra, y la sensación de plenitud dura poco. Así es como quedamos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. El budismo explica que este ciclo se debe a la naturaleza misma de la mente. Nuestra mente siempre quiere más, siempre busca algo mejor. Esto se llama tanha, que significa sed. Es un deseo constante que nunca se apaga, porque en el fondo creemos que la felicidad depende de lo que tenemos o logramos. Pensemos en algo simple, como el deseo de un teléfono nuevo. Lo compramos y sentimos felicidad, pero en unos meses aparece un modelo mejor y de repente el nuestro ya no nos parece suficiente. Esto mismo pasa con todo en la vida. Buscamos el éxito, el amor, la belleza, el poder, pero nada de esto nos da una satisfacción duradera. El problema no es desear cosas. El deseo en sí no es malo. Lo que nos atrapa es la creencia de que sin eso no podemos ser felices. Es el apego a la idea de que, cuando tenga esto o aquello, entonces estaré completo. Pero la felicidad no está en el futuro, está en cómo vivimos el presente. ¿Cómo rompemos este ciclo? La clave está en la consciencia y el desapego. Cuando nos damos cuenta de que siempre estamos persiguiendo algo, podemos detenernos y cuestionarnos, ¿realmente necesito esto para ser feliz? ¿O estoy atrapado en un deseo que nunca se sacia? El primer paso es practicar la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos. Cuando cultivamos gratitud, la sensación de carencia se reduce y empezamos a experimentar paz con nuestra vida tal como es. El segundo paso es observar nuestros deseos sin identificarnos con ellos. En la meditación budista se enseña a ver los pensamientos como nubes en el cielo. Aparecen y desaparecen, pero no somos esas nubes. De la misma forma, podemos observar nuestros deseos sin ser esclavos de ellos. El tercer paso es vivir el presente. Muchas veces posponemos la felicidad. Pensamos, cuando tenga pareja seré feliz, cuando me asciendan estaré bien, cuando me jubile podré disfrutar. Pero la vida está ocurriendo ahora mismo. Si no aprendemos a encontrar satisfacción en el presente, siempre estaremos corriendo detrás de algo inalcanzable. Finalmente, hay que aceptar que la felicidad no es una meta fija, sino un estado de equilibrio. No significa que nunca vamos a sentir insatisfacción,
sino que aprenderemos a no dejarnos arrastrar por ella. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y aprendemos a fluir con la vida, el sufrimiento disminuye y la paz interior aumenta. En el siguiente capítulo exploraremos un concepto fundamental en el budismo, la impermanencia. Entender que todo cambia y nada dura para siempre es la clave para vivir sin miedo y sin apego. La impermanencia, la clave para vivir sin miedo. Todo en la vida cambia. Nada permanece igual para siempre. El tiempo avanza, las estaciones pasan, las personas entran y salen de nuestra vida, nuestro cuerpo envejece y hasta nuestras ideas evolucionan con el tiempo. Sin embargo, aunque la impermanencia es una verdad innegable, nos resistimos a ella. Queremos que las cosas buenas duren eternamente y que las malas desaparezcan de inmediato. Pero la realidad es que todo está en constante transformación. El budismo nos enseña que el sufrimiento surge cuando luchamos contra la naturaleza cambiante de la vida. Nos apegamos a personas, situaciones, logros y hasta nuestra propia identidad, pero nada de eso es fijo. Cuando nos aferramos, inevitablemente sufrimos cuando llega el cambio. Imagina que estás viendo un hermoso atardecer. Si en ese momento intentas detener el sol para que no se oculte, te frustrarás. Pero si simplemente disfrutas del espectáculo sin tratar de aferrarte a él, experimentarás paz y gratitud. La vida es igual. Cuando aceptamos que todo es pasajero, aprendemos a vivir con más ligereza. Uno de los mayores miedos del ser humano es la pérdida. Tememos perder a nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestra juventud, nuestra salud. Pero si reflexionamos profundamente, nos damos cuenta de que la pérdida no es algo que ocurre de repente, sino un proceso continuo. Desde el día en que nacemos, estamos cambiando. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva constantemente. Nada se mantiene estático, y eso es lo que hace que la vida sea tan especial. Cuando comprendemos la impermanencia, aprendemos a soltar. No significa que no valoremos lo que tenemos, sino que dejamos de vivir con la angustia de perderlo. Apreciamos más cada momento, cada encuentro, cada oportunidad, porque sabemos que todo es único e irrepetible. Uno de los ejemplos más profundos de la impermanencia es la flor de cerezo en la cultura japonesa. Su belleza es efímera, dura solo unos días antes de caer. Pero precisamente porque es fugaz, se valora aún más. Si durara para siempre, tal vez no la apreciaríamos con la misma intensidad. Lo mismo ocurre con nuestras experiencias en la vida. Pero, ¿cómo aplicar esta enseñanza en el día a día? En primer lugar, aprendiendo a vivir el presente. Nos pasamos la vida preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado, cuando en realidad lo único que tenemos es el ahora. Cada instante es único, irrepetible, y merece ser vivido con plena consciencia. También es fundamental aceptar el cambio con gratitud. En lugar de resistirnos a lo inevitable, podemos verlo como una oportunidad de crecimiento. Cada etapa de la vida trae algo valioso, y cuando dejamos de aferrarnos a lo que fue, podemos abrirnos a lo que está por venir con una actitud más serena. Otro punto clave es dejar ir el miedo a la pérdida. A veces vivimos con la angustia de perder lo que tenemos, personas, estabilidad, salud, juventud. Pero cuando comprendemos que la pérdida es parte natural de la existencia, aprendemos a amar sin miedo, a disfrutar sin ansiedad y a soltar sin sufrimiento. Y, por último, fluir con la vida. Así como un río nunca se detiene y sigue su curso sin resistencia, nosotros también podemos aprender a adaptarnos a los cambios en lugar de luchar contra ellos. Cuando dejamos de forzar las cosas y aceptamos que todo tiene su propio ritmo, encontramos una paz que no depende de nada externo. La impermanencia no es algo negativo. Es lo que le da sentido a la vida. Si todo fuera eterno, no habría urgencia por amar, aprender, crecer o aprovechar cada momento. La clave está en abrazar el cambio con serenidad y ver la belleza en lo pasajero. El ego y la ilusión del yo, la gran trampa de la mente. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir una identidad. Nos enseñan nuestro nombre, nos dicen quiénes somos, nos clasifican según nuestra familia, cultura, talentos y defectos.
Crecemos con la idea de que somos alguien, un yo definido y sólido que nos acompaña toda la vida. Nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras ideas y con la imagen que los demás tienen de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que ese yo al que nos aferramos no es más que una ilusión? El budismo enseña que el ego es una construcción mental. Parece real porque lo hemos alimentado desde siempre, pero cuando tratamos de encontrarlo, se desvanece. Pregúntate, ¿quién eres? Si respondes, soy mi cuerpo, ¿qué ocurre cuando cambia con el tiempo? Si dices, soy mi mente, ¿qué pasa cuando tienes pensamientos contradictorios o cuando olvidas cosas importantes? Si te defines por tus logros o relaciones, ¿qué sucede cuando los pierdes? Nada en nosotros es fijo. Desde el día en que nacemos, estamos en un proceso constante de transformación. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva, nuestras emociones fluctúan, nuestras ideas evolucionan. Lo que hoy nos define, mañana puede cambiar. Y sin embargo, el ego se aferra a la idea de que hay un yo permanente, sólido e inmutable. Este apego a la identidad es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos. Nos duele cuando alguien nos critica porque sentimos que atacan nuestra esencia. Nos angustia fracasar porque creemos que nuestro valor depende de nuestros logros. Nos cuesta dejar atrás el pasado porque nos aferramos a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Pero todo esto surge porque estamos atrapados en la ilusión de que somos algo fijo, cuando en realidad somos un flujo continuo de experiencias. El budismo lo explica a través de la enseñanza del no-yo, o anatta. Nos dice que no existe un ser permanente dentro de nosotros, sino un conjunto de procesos que están en constante cambio. Somos como un río, el agua fluye, las corrientes cambian, pero seguimos siendo el mismo río. Si tratamos de aferrarnos a una sola gota de agua y decimos, esto es el río, nos equivocamos, porque el río no es algo estático, es movimiento. Lo mismo ocurre con nosotros. El ego, sin embargo, no quiere desaparecer. Se aferra a etiquetas, roles, logros y posesiones para sentirse real. Nos hace creer que somos lo que hacemos, lo que tenemos o como nos ven los demás. Y ahí es donde aparece el sufrimiento, porque cualquier amenaza a nuestra identidad nos genera miedo, ansiedad o frustración. Piensa en un momento en el que alguien te haya juzgado o criticado. ¿Cómo te hizo sentir? Probablemente dolió porque, en el fondo, creíste que lo que decían de ti tenía poder sobre quién eres. Pero si entendemos que el yo es solo una idea que cambia, nos damos cuenta de que ninguna opinión, ni propia ni ajena, nos define completamente. Cuando nos liberamos de esta ilusión, empezamos a vivir con más ligereza. No significa que dejemos de existir, sino que dejamos de identificarnos con una imagen rígida de nosotros mismos. Nos permitimos cambiar, aprender, equivocarnos sin sentir que estamos perdiendo algo esencial. Ahora, ¿cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, observando nuestra mente. Cada vez que aparezca un pensamiento como soy un fracaso o soy mejor que los demás, podemos preguntarnos, ¿quién es ese yo que está hablando? ¿Es un pensamiento pasajero o es una verdad absoluta? Cuando nos damos cuenta de que nuestras ideas sobre nosotros mismos son solo historias que nos contamos, dejan de tener tanto peso. También podemos practicar el desapego del ego en nuestras relaciones. A menudo nos tomamos las cosas de manera personal, creemos que el comportamiento de los demás es un reflejo de nuestro valor. Pero cuando soltamos esa idea, aprendemos a escuchar sin reaccionar, a amar sin poseer y a vivir sin la necesidad constante de validación. Otro ejercicio poderoso es soltar las etiquetas. No somos solo nuestra profesión, nuestra apariencia o nuestro pasado. No somos lo que logramos ni lo que fallamos. Somos un ser en constante transformación. Y cuando aceptamos esto, dejamos de aferrarnos a una identidad fija y empezamos a vivir con más autenticidad y libertad. El ego es como una sombra. No podemos eliminarlo por completo, pero sí podemos dejar de darle tanto poder. En lugar de vivir esclavizados por la necesidad de control y reconocimiento, podemos aprender a observarlo con distancia. Podemos notar cuando nos estamos dejando llevar por el orgullo, la comparación o el miedo, y en lugar de reaccionar automáticamente, simplemente dejarlo pasar.
Cuando soltamos la ilusión del yo, algo cambia profundamente en nuestra forma de vivir. El miedo a fracasar se reduce, porque ya no vemos el éxito o el fracaso como una prueba de nuestro valor. La ansiedad disminuye, porque dejamos de sentir que tenemos que demostrar quiénes somos. Nos volvemos más flexibles, más abiertos, más tranquilos. Y esto nos lleva al último capítulo, donde integraremos todas estas enseñanzas para comprender cómo alcanzar una felicidad que no dependa de lo externo, sino de nuestra capacidad de ver la vida con claridad y vivir en paz con lo que somos. Cómo alcanzar una felicidad auténtica. Hemos recorrido un camino profundo explorando las enseñanzas budistas y descubriendo por qué el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Hemos visto cómo el apego y el deseo nos atrapan en un ciclo interminable de insatisfacción, y cómo la búsqueda constante de algo externo nos impide experimentar una felicidad real. Ahora, después de todo este viaje, queda la pregunta más importante: ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria para vivir con verdadera paz y plenitud? El budismo nos enseña que la felicidad no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino un estado interno que surge cuando aprendemos a soltar. No se trata de eliminar nuestras emociones ni de vivir sin deseos, sino de cambiar nuestra relación con ellos. La felicidad no se trata de acumular cosas, personas o experiencias, sino de liberarnos de la idea de que necesitamos algo más para sentirnos completos. Uno de los primeros pasos para lograrlo es la aceptación. La vida es cambio, movimiento, transformación. Nada dura para siempre. Cuando resistimos esta verdad, sufrimos. Pero cuando aprendemos a aceptar la impermanencia, dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la vida. Aceptar no significa resignarse ni conformarse, sino ver la realidad con claridad, sin añadirle dramatismo ni sufrimiento innecesario. Otro punto esencial es vivir en el presente. Pasamos gran parte de nuestra vida atrapados en la mente, reviviendo el pasado o anticipando el futuro. Nos preocupamos por lo que pudo haber sido, nos angustiamos por lo que vendrá, y en el proceso, nos olvidamos de vivir el único momento que realmente existe, el ahora. La atención plena nos ayuda a entrenar la mente para estar presentes, para disfrutar de lo que tenemos sin miedo a perderlo, para experimentar cada instante con gratitud en lugar de con ansiedad. El desapego es otra pieza fundamental de este camino. Y esto no significa alejarnos del mundo o vivir sin emociones, sino aprender a relacionarnos con la vida sin aferrarnos. No es dejar de amar, sino amar con libertad, sin posesión. No es dejar de disfrutar, sino disfrutar sin miedo a que todo cambie. Cuando entendemos que nada nos pertenece y que todo es pasajero, empezamos a vivir con más ligereza. Para fortalecer esta forma de vivir, la meditación se convierte en una herramienta poderosa. A través de la meditación, entrenamos la mente para observar sin reaccionar, para comprender que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino algo más profundo, una conciencia estable y serena. Meditar nos permite encontrar un espacio de calma dentro de nosotros, un lugar donde nada nos perturba, donde la paz no depende de lo externo. Pero todo esto no puede quedarse solo en teoría. No basta con entenderlo intelectualmente, debemos integrarlo en nuestra vida diaria. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos estas enseñanzas a la práctica, cuando cada día tomamos conciencia de cómo nos relacionamos con el mundo, cuando aprendemos a soltar, a vivir el presente, a aceptar sin resistencia, a amar sin miedo. No se trata de un cambio inmediato ni de alcanzar un estado de iluminación de la noche a la mañana. Es un proceso constante, un camino que recorremos paso a paso, con paciencia, con compasión hacia nosotros mismos. La felicidad auténtica no es una meta, no es algo que se consigue después de haber logrado ciertas cosas o después de haber cambiado completamente. La felicidad es un modo de vivir. No significa que nunca volveremos a sentir tristeza, ansiedad o enojo, sino que aprenderemos a atravesar esas emociones sin quedar atrapados en ellas. Es aprender a ver la vida con ecuanimidad, con una mente libre, con un corazón ligero. Y ahora te pregunto, ¿qué te ha resonado más de todo lo que hemos visto aquí? ¿Cómo crees que puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida? Nos encantaría conocer tu experiencia, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que el apego te impide ser feliz? ¿Has practicado la meditación o la atención plena?
Queremos leerte, porque este espacio es para compartir y aprender juntos. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete al canal para seguir explorando más sobre estas enseñanzas que pueden transformar nuestra forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.